Bien, alguien que me pueda decir con voz fuerte cuál es el número de salmo favorito que tenga. Alguien que me diga. Salmo 40, Salmo 23. No entendí. ¿Ciento qué? 191, nomás trae 150, espérenme. Ya. Muy bien. Otro salmo. Salmo 22. Salmo 40. ¿Quién da más? 103. Qué precioso es el 26. 26. 23. Perdón. Cerramos aquí la consulta ciudadana de esta tarde. Pero cuánta bendición hallamos nosotros en los salmos. Cada vez que nosotros leemos un salmo, nuestra alma es como si pasara un vaso con agua fresca. Un vaso en medio del calor, así riquísimo. El alma empieza a ser saciada a través de los salmos. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los salmos, casi en su totalidad, todos comienzan exaltando al Dios poderoso que nosotros tenemos. Amén. ¿Usted tiene un Dios poderoso? Un Dios hermoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que está al pendiente de nosotros. Y cuando nosotros leemos ese salmo del que usted decía tal o tal, no hombre, es como un respiro profundo, así de ricos son los salmos. Yo le invito a que usted lea diariamente un salmo. Yo le invito a que se aprenda de memoria el Salmo 119. Y usted me dice, ¿también usted, pastor? Vamos al Salmo 27, por favor. Salmo 27. Lo voy a leer primero en la versión 60. Así que Max, si no lo puedes poner en la versión 60. No vamos a leer todo el Salmo, solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Hasta el versículo 6 vamos a leer. Y ya está usted allí. En la versión 60 lo leo. Tiene un título. La Reina Valera lo titula Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Algo que me llamó mucho la atención cuando leía este salmo es que hay un versículo, el versículo 4, que termina diciendo, y para inquirir en su templo. Y esto me sorprendió de la visión que Dios puede poner en un hombre. Yo le hago una pregunta, ¿en los tiempos de David estaba construido el templo? ¿Quién fue el que construyó el templo? Salomón. Pero en la mente, en el corazón de David,
El Señor ya había puesto la visión de construir un templo y el anhelo de David era estar en ese templo gozándose y alabando a su Dios y a su Salvador. ¿Usted comparte ese mismo anhelo con David? Hay tres cosas que David nos deja en claro antes de describir una dura situación a la que se enfrenta. En la semana leíamos este versículo en el curso de discipulado, porque cuando lo estábamos leyendo que dice: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí. Y cuando en el versículo 4 dice: una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré. Todos, bueno, no quiero generalizar, pero yo esperaba una demanda de David diciendo que lances fuego sobre aquel ejército que está acampando. Señor, que lances fuego contra todos esos carros y los caballos, contra todos los reyes enemigos, Señor. Pero lo que demanda David es que esté yo en tu templo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. Hay tres cosas que David nos deja en claro antes de describir esta situación en la que está pasando. David, como nos lo dicen los versículos a partir del 4, está siendo rodeado, está siendo sitiado por un ejército enemigo. Allí están acampando, allí han hecho un lugar esperando solamente que se abra una puerta, una debilidad de parte de los porteros, de los atalayas de la ciudad de Jerusalén. Están allí esperando solamente la orden de su comandante para entrar a la ciudad y traer muerte a la ciudad de Jerusalén. Pero David no presta importancia en su salmo, no entra diciendo desesperado. Es como si David entrara en este momento y llegara aquí, me arrebatara el micrófono y empezara a recitar este salmo. Pero David, su primer frase, sus primeras palabras, no van a ser la necesidad que tiene en ese momento, sino va a dar la exaltación a su Dios y a su Señor. En ese momento repentino, en ese momento difícil, él comienza a exaltar a Dios. Él comienza a reconocer que Dios es la luz. Diga conmigo: Dios es la luz. Nosotros tenemos luz, en este momento una luz natural, luces artificiales, pero cuando usted empieza a retirarse, empiezan a cerrar las puertas y eso comienza a oscurecerse. Y de repente cierran la otra puerta y hay más oscuridad, casi penumbra. Y si usted empieza a caminar sin cuidado, puede tropezar con las sillas, puede caer, se puede lastimar. Si alguien le habla: ¿dónde estás? En una ocasión ya se quedó una hermana en el baño cuando ya habíamos cerrado. Imagínense salir de repente y ver todo oscuro. ¡Santo Dios! Ya fue el rapto y me quedé. Pero esta luz que entra por estas grandes puertas y nos permite ver con claridad a cada uno de nosotros, puedo ver las escrituras, puedo ver las pantallas, puedo caminar y transitar sin ninguna dificultad, porque tenemos esta luz que rodea y cae sobre nosotros. Esta luz me permite tener claridad en lo que digo, en lo que hago, si tengo que hacer alguna labor. Pero en el terreno espiritual tenemos que entender que Dios es nuestra luz, y debido a que Dios es la luz, es que nosotros hoy podemos andar con claridad, sin ningún temor.
Y en este paso por este mundo podemos caminar confiados porque sabemos que nuestra ciudad, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Señálela dónde está, por favor. Está allá arriba. ¿De dónde eres, paisano? De allá arriba. Y tenemos esa claridad en nuestro corazón, en nuestra mente. Es que antes ni siquiera sabía quién era. Antes podía yo decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? ¿Voy a ser un bueno para nada? ¿Qué voy a hacer? No tenía esa claridad. Pero a través de la luz del Señor, esto trae una claridad inmensa. Ahora usted puede decir, yo puedo tener un proyecto con mis hijos, puedo tener un proyecto con mi esposa, puedo tener un proyecto laboral, tengo certidumbre de lo que va a pasar, porque yo antes de conocer al Señor, yo no sabía si con la mujer con la que estoy íbamos a durar 2, 5, 7 años, pero hoy puedo decir que con la ayuda del Señor, los dos vamos a llegar a los pies de Cristo, en su presencia, en su gloria, y le vamos a conocer a Él, porque hoy puedo decir con toda firmeza que sí, en el cristianismo no encontramos personas perfectas, sino con grandes defectos, grandes debilidades, pero podemos decir que contamos con la luz resplandeciente del Señor, la cual nos ayuda paso a paso, día a día, porque su misericordia así se renueva con nosotros. Dios es nuestra luz. Dios ha venido a despejar las tinieblas. Lo que antes nosotros veíamos tan incierto, hoy el Señor le da tanta seguridad. Y eso produce paz en nuestros corazones. Dice además David en este salmo que Dios es salvación. La salvación, ¿de quién viene? La salvación viene de Dios. La fuente de seguridad, el rescate a tiempo, siempre vendrá, indefectiblemente, ¿de quién? De Dios. No dependemos de la distancia, de la dificultad, de la complejidad. Dios ya lo ha hecho sin que nosotros lo pidiéramos o lo buscáramos. Aún antes de que nosotros gritáramos, ¡socorro, Señor! Antes de esto, Él ya estaba rescatándonos. Él ya estaba acercándonos. Antes da una segunda certeza, que aún las cosas como estén, porque me faltó decirle esto, es que puede caer un rayo, hacer un corto aquí cerca en un transformador, y aunque tenemos esta luz, de repente esa luz puede llegar a fallar. Pero adivine qué, que la luz de Dios, aquella luz resplandeciente, exhale, inhale, debe de producir en nosotros una calma extraordinaria, sobrenatural, porque Dios es mi luz, Jehová es mi salvación. 3, Él es nuestra fortaleza. Diga conmigo, Él es nuestra fortaleza. La fuente de nuestro vigor, no solo cuando flaqueamos o sentimos desfallecer, sino la fuerza que nos impulsa antes de iniciar. Él es el que pone el querer como el hacer, pero sin duda alguna, Él es el que se levanta a nuestro favor, nuestro muro, nuestro castillo, nuestra roca, todo que brinda su cobijo para que sus polluelos no sean tocados ni lastimados. Denle un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Esto tiene que producir algo en nosotros. Esta palabra escrita
a través de David, esta escritura tiene que penetrar a lo más profundo de nuestro ser y caminar siempre que andemos, todos los días. Tenemos que caminar con la certeza de que Dios es nuestra luz, de que Dios es nuestra salvación y que Él es nuestra fortaleza. Pese a todas las situaciones en las que nosotros nos podamos encontrar, pese a todos los de repentes, que un día ese de repente viene a modificar la situación, la dinámica, viene a movernos. Es como un terremoto, algo que no esperábamos, pero de repente ocurre esto, y en ese de repente yo tengo que repetir: Dios es mi luz, Dios es mi Salvador, y Dios es esa. Amén. Sin embargo, tocar el día de hoy, que las hace evidentes David en este. No podemos, decía un conferencista viernes en la cumbre de liderazgo, no podemos evadir que hay un elefante blanco en la vida. Es decir, no podemos evadir que hay algo que se puede presentar y que no podemos decir: ay, pues mi hijo está en malos pasos, y evadirlo. Ay, mi esposo lo acaban de correr del trabajo. Ay, no. Tenemos que mirar situaciones que ocurren de repente. Y que esto viene a movernos muy profundo. Quiero hablarte de esto, de los ejércitos poderosos. David habla que hay un ejército que está acampando allá afuera, esperando para matarlo y para matarlo. Hay un ejército allá afuera que se ha organizado, que se ha armado, que se ha fortalecido y que lo único que está esperando es una señal para acabar con la vida de David, con su ejército y con su ciudad. Y justamente nosotros estamos rodeados de un gran ejército. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han sentido en algún momento temor de hablar de la palabra? Con algunas personas. ¿Puede levantar su mano? Algunos valientes que dicen: a ver, siempre no. ¿Sabe? De repente hemos encontrado una situación que nos ha hecho dar pasos hacia atrás. De repente estábamos súper convencidos: esta noche le voy a hablar a mi amiga, le voy a compartir de la buena noticia, le voy a decir que Jesucristo murió por nuestros pecados para traer salvación a nuestras vidas, y llego y la encuentro y hay un ejército acampando, esperándome solamente a mí, y que yo abra la boca para que en ese momento, eres una religiosa, a ti ya te lavaron el cerebro, dile a tu pastor que es un patriarca de nada. Nos estamos enfrentando a un gran ejército que se está organizando y que nos está impidiendo que podamos compartir la palabra con libertad, pero tenemos que ser valientes. Hay veces que llegamos a casa de nuestros padres con toda la convicción de hablar esa noche y de predicarles, y de repente hay una fortaleza puesta, y la mirada de nuestros padres que nos dice: si tú abres la boca y lo mencionas, esta es la última vez que pisas esta casa. Y hay un ejército que está ahí acampando, diciendo: ay, ahí viene el hermanito, listos, prepárense, porque de repente si habla, vamos contra él. Hay un ejército poderoso allá afuera del que David habla.
En Josué capítulo 11, versículos 4 al 5. Josué capítulo 11, versículos 4 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que a la orilla del mar formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Esta noche, esto con tu esposo, con tu esposa, hoy vamos a hablar con ella, hoy vamos a hablar con él, y justo cuando tocas la puerta de su cuarto, te das cuenta que allí está un ejército con caballos y carros de guerra. Santo Dios. Estaban esperando solamente ese momento, casi estaban escuchando cuando subía las escaleras para llegar hasta su cuarto. Y ahí viene, porque van a entrar mis papás y me van a decir. El libro de Jueces, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años habían oprimido cruelmente a los israelitas. Quiero que observes algo: el poderío de los ejércitos y la cantidad de soldados. Israel era un pueblo que Tiberio y se estaba estableciendo en las tierras de Canaán. Y debido a que era un pueblo peregrino que tenía pocos años estableciéndose, era un pueblo justamente que no tenía gran armamento, ni tenía un gran ejército, ni tenía grandes armas. Los pueblos les acechaban con gran número de ejércitos, gran número de soldados, con armas poderosas. No sé si viene a su mente el Goliat, cómo llega Goliat así, tratando de hacer chiquitos al pueblo de Israel, de verlos hacia abajo, que el pueblo de Israel se sintiera pequeño, para que no se le enfrentara. Justamente esta era la estrategia, que se vieran muchos, para intimidar al pueblo. Los ejércitos están levantándose precisamente para intimidar al pueblo de Dios, para que no hables, para que no ores, para que te calles, para que si hay algo en lo que tú no compartes, te sientas intimidado para decirlo. El tema en la escuela, el tema en el trabajo, es que llegas bien valiente, dices: es que yo ya voy a cancelar. A ver, ¿por qué? Explícanos. Si tal película está re buena, ya viste esta de Jesús que dicen que y tú poco a poco llegaste bien valentón y te empiezas a hacer chiquito. Porque hay una oposición tan fuerte, está levantándose algo tan fuerte que quiere intimidar nuestra voz, quiere que nos callemos, quiere que dejemos de declarar la palabra, quiere que dejemos de orar, quiere que dejemos de exaltar con libertad a nuestro Dios poderoso. Pero queremos decirle a ese ejército que se está levantando que Dios es nuestra luz, que Dios es nuestra salvación y que Dios es nuestra fortaleza, y que no temeremos mal alguno. Pero quiero que miremos la estrategia que este ejército tiene. Acompáñenme a Isaías capítulo 36, versículos 11 al 20. La versión internacional lo voy leyendo.
Bueno, creo que se apagaron las pantallas, pero dice Isaías 36, versículos 11 al 20. Quiero contextualizar un poquito esto. El rey de Asiria, que se llama Sennacherib, ha venido en contra de Judá y ha mandado a su ejército para que de Judá. El rey en ese momento es Ezequías, aquel rey que usted recordará que fue el profeta y le dijo: de cierto te digo que mañana vas a morir. Y él se arrepiente y Dios tiene misericordia de él, y entonces vuelve a enviar a Isaías y le dice: no es cierto, te había engañado. No. Dice: no, he puesto otros años más en ti. Bueno, este rey es el que está gobernando. Y dice así: Eliakim, Sebna y Joa le dijeron al comandante en jefe del ejército asirio: por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre los muros nos escucha. En pocas palabras les está diciendo: esta amenaza que usted trae, no la hable en español, háblela en inglés, porque entienda el inglés. No es cierto, pero es el ejemplo. Y así ellos no van a entender, solamente nosotros vamos a entender. Pero este hombre no lo hace así. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beber su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a su país con el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos. No se dejen seducir por Ezequías cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayim? ¿Dónde libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Fíjese, lo primero que tenemos que entender es que hay un ejército que se está levantando, que se ha levantado desde tiempos del rey David, desde que el pueblo de Israel quería salir de Egipto. Un ejército ya estaba levantándose en contra de la voluntad de Dios. Ese ejército viene con argumentos grotescos y soberbios. Es parte del juego intimidante del ejército, es parte de su estrategia de ganar la batalla antes de pelearla. Viene el comandante y le dice: vamos a acabarlos, vamos a reventarlos. Las palabras que utiliza allí se escuchan grotescas, porque trata de intimidar tanto a los que están allí enviados por el rey Ezequías como a los que están en los muros. Los ejércitos que se están levantando van a tratar de dar argumentos que nos intimiden, argumentos que nos hagan dudar, argumentos que suenen a verdad pero que en realidad sean mentiras. Cuando el ejército de Asiria y el comandante les dice: hagan las paces con nosotros, ¿y saben qué va a pasar?
van a seguir comiendo de sus frutos, van a seguir bebiendo de sus pozos. Y cuando nosotros regresemos por ustedes, se van a ir a otra tierra que es igual que esta. No va a haber ningún problema, no se preocupen. ¿A quién le recuerda esa estrategia? ¿Quién utilizó esa estrategia? No, Eva, no te preocupes, no va a pasar nada. Dios no quiere que sean como Él, pero no hay ningún problema. La manipulación, la intimidación. En nuestra fe nos hemos sentido intimidados. En nuestras convicciones nos hemos sentido intimidados. Amado, aún en nuestros valores nos hemos sentido intimidados. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero cuando has querido hablar y decir la verdad en tu trabajo, alguien que se ha interpuesto y te ha dicho, si tú hablas, y viene la intimidación, y viene el engaño, y viene la duda, si tú hablas va a pasar esto y nos van a correr a todos y tu familia se va a quedar sin comer. Ay, sí es cierto. Y la intimidación empieza a producir algo. Mira, es que si tú no te drogas con nosotros, ya nadie te va a hablar en el salón. Y la intimidación quiere allí tomar lugar. Es que si no haces lo que yo te pido, le voy a decir a todos los demás. Y viene la intimidación, viene el engaño, viene la duda. Con él no va a pasar nada. Vamos a seguir siendo amigos. Tú vas a seguir trabajando tranquilamente. No va a pasar nada, te vas a sentir muy bien. Vas a estar bien alivianado en clases. Porque ese ejército trabaja con esos argumentos, con esa intimidación. Sí, esta misma estrategia fue la utilizada en el Edén y funcionó con Eva, porque sabe que somos muy fáciles de intimidar. Somos muy fáciles de creernos las cosas cuando se oyen muy bonito. Y tenemos que tener cuidado con esto. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mi amado, quiero decirle que en las tinieblas estos ejércitos tienen poder. En las tinieblas, estos ejércitos tienen poder, han perdido su poder en los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero ellos están allí, están acampando, como David lo decía, aunque un ejército acampe contra mí, porque ese ejército está allí esperando a que el reino de los cielos trate de establecerse en el reino de tinieblas, en aquella colonia, en aquella casa, en aquel hospital, en aquella escuela, para hacer resistencia y levantarse con estos argumentos y callar la predicación, el evangelismo, la oración, el servicio. Pero no podemos hacernos para atrás. No podemos atemorizarnos porque Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación y Dios es nuestra fortaleza. Esos tres pilares tienen que hacernos mantenernos en la línea de batalla valientes. Tenemos que permanecer allí. No podemos hacernos para atrás. No podemos hacer que las tinieblas ganen terreno sobre la luz, sino que tenemos que hacer que la luz disipe las tinieblas. Amado, tienes que hacer que la luz de Jesucristo en ti disipe las tinieblas en tu hogar, disipe las tinieblas en tu escuela, en tu barrio, en tu calle, en tu ciudad.
Mira al de junto como si fuera una antorcha. Mírelo como si fuera una gran luz y como si fuera un faro. Imagine si juntáramos esta luminosidad en esta ciudad. Imagine qué pasaría en aquellas colonias, en aquellas calles que usted conoce, que usted puede identificar. No, es que acá abajo. Pero somos luz que disipa las tinieblas, porque precisamente de allí nos sacó Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Justamente para eso estamos, para hacer luz y disipar las tinieblas, mi amado. Así que no se intimide, porque Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Los ejércitos tienen poder en el reino de tinieblas, pero los ejércitos de tinieblas no tienen poder con los hijos de Dios. Ahora, segunda cosa que le quiero decir, y a lo mejor no le va a gustar, pero ciertamente somos muy frágiles. Somos muy débiles comparados con los ejércitos de tinieblas. Si usted va al gym, no se crea. Quiero leerle esto, Salmo capítulo 103, versículos 14 al 16. Dice, Él conoce nuestra condición. ¿Sabe que somos qué? Barro, como polvo. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparecen sin dejar rastro alguno. Dios sabe de nuestra fragilidad. Dios sabe de nuestra debilidad. Dios conoce perfectamente que al primer argumento, que al primer no, nos damos la vuelta y nos hacemos para atrás. Dios sabe perfectamente eso. Dios ha mirado su creación y nos ha visto a nosotros y ve que vamos bien envalentonados y decimos, siempre no. Dios ve eso, conoce nuestra condición, que somos como barro. Dios sabe de nuestras debilidades. Dios sabe de nuestros lados flacos, nuestros temores, nuestras necedades, lo que ignoramos, las inseguridades que llevamos. ¿Usted cree que Dios no las conoce? ¿Usted cree que Dios no sabe que a usted le atemoriza hablar en público? Que usted tal vez dice, no, es que yo no conozco, me sé como 60 versículos de memoria, pero no, porque se me olvidan los versículos en el mero momento. No, yo que voy a estar orando por alguien más, y si oro, ¿qué se va a estar salvando? ¿Qué se va a estar sanando? No, hombre, voy a morir. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe perfectamente nuestras debilidades. Dios conoce nuestros pecados. Quiero decirle esto, y aún así entregó a su Hijo por amor a nosotros. Aún conociéndonos a la perfección, nos ha amado tanto Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿su esposa o su esposo lo conoce como Dios? ¿Le conoce? ¿Verdad que no? ¿Verdad que su esposa de repente no sabe que va a medianoche al refri? Y se sirve la coquita que había quedado, cuando ya le había dicho, ya no vamos a tomar coca. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe de sus debilidades. Dios está consciente de eso. ¿Sabe quién no está consciente de nuestras debilidades?
nosotros. Isaías 37, regresando con Ezequías y con la ocupación del ejército asirio. 37, versículo 3. Y le dijeron, así dice Ezequías, fueron enviados al profeta Isaías. Dice, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Les repito, hoy es un día de angustia, de castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tiene fuerza para darlos a luz. Tenía que poner una mujer para lograr que su hijo salga de su vientre y nazca. Y es algo tan tremendo que no hay un estudio que pueda calcular la fuerza que una mujer debe de impulsar a través de su vientre, a través del pujo, para que su bebé atraviese y pueda nacer. Es una fuerza increíble, pero no puede ser calculada, porque no puede meter ningún aparato que pueda medir esa presión, porque nada se puede interponer entre la fuerza del vientre con el bebé. Pero es una fuerza increíble la que se necesita. Y entonces Ezequías dice, es como en este momento, moralmente nos sentimos sin fuerzas para pujar y para que el niño nazca. Ahora, en esta circunstancia lo que pasaría es que la madre moriría y su hijo también moriría con ella, en dado caso que en realidad no tuviera fuerzas para pujar y que su hijo naciera. ¿Cuántas mujeres hay aquí que hayan tenido su hijo de parto natural? Órales. Bueno, ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? Pero Ezequías habla que el pueblo había dejado de tener este vigor, había dejado de tener esta fuerza, porque habían prestado oído a las palabras del ejército de Sennacherib, del ejército de Asiria. Estas palabras llegan a lo profundo del corazón y hace que las fuerzas decaigan. Hace que en un momento perdamos toda esa fortaleza. Ezequías tiene una profunda angustia porque carga la preocupación por su pueblo, por sus familias, por sus hijos, por sus mujeres, porque sean violentados por el ejército asirio. De castigo porque reconoce su pecado y el del reino de Judá, de su comportamiento ante Dios y lo que este hombre ha hablado y la deshonra de estas palabras que han traído a su Dios al blasfemar el nombre de Jehová. Todo esto ha producido una terrible debilidad en Ezequías, pero Ezequías reconoce su debilidad. Ya no me quedan fuerzas para los próximos días. Sé que será necesario levantarse en armas y hacerle resistencia, pero ya ni siquiera. En este caso me siento desanimado, me siento debilitado, me siento desfallecido. Estoy pasando por esto, pastor. Estoy viviendo esto en casa. Llevamos días así. Llevamos días y las cosas no cambian. Llevamos tantos días y no pasa absolutamente nada. Sigue estando allí el ejército acampando fuera de nosotros y las circunstancias no cambian. Y cada día nos hablan y nos dicen, no vas a poder. Mira cuántos somos y cuántos son ustedes. ¿Cuántos son en tu casa? Son 5. ¿Cómo crees? Nosotros somos miles, no van a poder. Se necesita mucho dinero, se necesitan muchos recursos, se necesita mucho esfuerzo. Ustedes ya
ni fuerzas tienen. Y el ánimo empieza a decaer. Pero cuando ese ánimo decaiga, nosotros tenemos que recordar que Dios es nuestra luz, Dios es nuestra fortaleza. Y como que empezamos así como que el chavo, y tenemos que recordar que Dios es nuestra luz, que vamos a tener claridad en todo momento, que Dios es nuestro Salvador, que en cualquier circunstancia la misericordia de Dios va a estar presente. Y que Dios es nuestra fortaleza, porque nuestras fuerzas no provienen de nosotros, nuestra fortaleza proviene del Señor. Cuando nosotros recordamos este salmo, es cuando conectamos nuestro celular de carga rápida y a los 10 minutos ya tenemos el 50%. Y nos conectamos otros 10 minutos y 100%. No importa cuánto tiempo pase allí el ejército, hablando y diciendo cuanta mugre quiera decir, Dios es nuestra fortaleza y con eso nos basta. Y nos sobra, por cierto. Jueces capítulo 7, versículos 2 al 4. Israel está pasando por una situación de cautiverio. Y el Señor levanta a un juez llamado Gedeón. Y le dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fuerza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galad. Así se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Fíjese, 12,000 hombres que estaban allí temblando. Pero Dios lo hace como una estrategia, les dice, para que no vayan a pensar ustedes que fueron por los 22,000 hombres que fueron contra el otro ejército. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar a la, seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. ¿Sabe cuántos soldados terminaron yendo? 300 soldados. 300 soldados terminaron yendo. ¿Sabe cuál fue el final de la pelea? Dios ganó. Pero con ese número de ejército le quedó perfectamente claro a Israel que no había sido por sus fuerzas, por su poderío, por sus armas, no había sido por su estrategia humana, no había sido por sus recursos, no había sido por sus conocimientos en armas, en batalla, no había sido por eso, sino porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro Salvador, Dios es nuestra luz. Igual y te miras solo, igual y volteas a ver a tu familia, son 5 y nada más son 2 los que se pueden poner de acuerdo en oración, porque los otros 3 andan bien perdidotes. Y dices, pero es que son mis hijos mayores, es mi esposo, es mi esposa. Ya le voy a cambiar siempre a la esposa, porque nomás al esposo no. Es que siempre son ellos y soy yo solo. Siempre es el esposo solo, ¿verdad? El más espiritual. Y ves que los demás, mi amado, lo único que se necesita es al Señor. Porque nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles. A nosotros un taxista se nos atraviesa y ya andamos perdiendo la cabeza. Le andamos echando bronca.
Dios bendiga a los taxistas de CCX. Pero en el momento nos encendemos, perdemos la cabeza y empezamos a hablar y de repente, este es el hermano. No, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros argumentos, no es en nuestra saliva. Es en Dios el que nos da la fuerza para que nos quede claro, mi amado, para que nos quede claro que no son nuestros recursos. Lupita hace un rato me compartía el audio de una hermana, no sé si usted la recuerda, se llama Josefa. Ella se congregaba aquí y se congregaba en Las Vigas. Y durante algún tiempo tuvo un hermano muy enfermo de leucemia. Y hoy en la mañana Lupita me envía un audio y me dice: doy muchas gracias a Dios, mi hermano es sano, ya no tiene leucemia. Y todos los recursos, todos los médicos, todas las consultas, basta un sí de Dios, basta un sí de Dios, basta un momento de Dios, solo eso basta. Hace 8 días escuchábamos el testimonio de Adair. Todas las cosas estaban en contra de Dios, todo estaba en contra de Dios, las circunstancias, el muchacho, ¿verdad? Se le decía, pero no entendía. Todas las cosas estaban en contra de Dios, pero bastó un día que Dios dijo: tú eres mi hijo. Eso basta, no necesitamos nada más que a Dios. No vaya para allá, pero en el libro de Miqueas 7:18 dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita al ver nuestra necesidad y ser ese Padre amoroso que nos toma de la mano, nos fortalece y nos dice: yo te ayudo. Pero imagínate, Dios se encuentra con: no, Dios, yo lo hago solito, yo puedo. No es en tus fuerzas, porque nosotros somos débiles, vasijas de barro, polvo, hierba que se seca, que hoy es y mañana ya no es. Pero Dios es nuestra fuerza. Zacarías 4 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi amado, hay muchas cosas que se están levantando, pero no lo hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo en Dios, a través de su Espíritu, siendo guiados por su Espíritu, viviendo en su Espíritu, teniendo comunión en su Espíritu, orando, yendo a la palabra, yendo al secreto, entendiendo cuál es el plan de Dios, esperando cuando Dios dice: ahora es el momento. Pero Dios, ahí está el ejército, ahí está mi suegra, y tú sabes que mi suegra no me quiere escuchar. Ahora es el momento. Este es el momento. No en tus fuerzas, sino en su Santo Espíritu. Pero es que tú sabes cuántas veces le he hablado a mi hijo: ve y toca en este momento. En este momento. Él está quebrantado y Él está esperando un abrazo de tu parte y no se va a resistir a lo que... Pero ya ha ido 10, 20, 60 veces y no me escucha. Este es el momento, siendo guiados por su Espíritu, en su Espíritu y no en nuestras fuerzas. Y 3, otra cosa que menciona David: si hay un ejército acampando, esperando por nosotros. Sí somos frágiles, lo somos, pero ¿sabe qué? Tenemos a un Dios omnipotente, todopoderoso. Tenemos a un Dios grandioso. Nada puede detener a Dios.
No hay nada que pueda detener a Dios. Este versículo me encanta, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos me decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y este versículo lo he tomado en que se está describiendo esta visión que tiene el libro de Apocalipsis. Es este momento, justo, mire, justo lo que va a pasar unos versículos abajo, es que se van a realizar las bodas del Cordero. Entonces, ¿quiénes creen que están allí en ese momento? Están los ángeles, están los querubines, y estamos nosotros. Están los ángeles, están los querubines y estamos nosotros. Y han estado allí de testigos los ángeles que han acompañado al Señor durante todo este tiempo. Y están a punto de presenciar ese momento. Y estamos nosotros, los que con ansias hemos esperado el cumplimiento de esta promesa de las bodas del Cordero. Hemos visto cumplirse todas y cada una de las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Todas, y solo falta una. Y estamos a punto de presenciarla. Y hemos visto cómo Dios se ha abierto paso en cada promesa, en cada promesa, en cada promesa. El Señor se ha abierto paso con su poder y con su gloria, y estamos allí. Y en ese momento se escucha: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. ¿Te queda alguna duda? ¿Nos irá a quedar alguna duda en ese momento? Que el Señor es Dios Todopoderoso. Vamos a ver. Vamos a voltear, bueno, no nos vamos a reconocer, ¿verdad? Pero si nos reconociéramos: santo Dios, aquí está aquel. No, pues Dios es todopoderoso. Vamos a decir: aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No cabe duda que el Señor es todopoderoso. Escuche, los que tenían dolores no la tendrán, los que sentían tristeza no la tendrán, los que sus ojos no veían estarán viendo, los que sus oídos no escuchaban estarán escuchando, y todas las cosas que nosotros creíamos imposibles serán posibles para Dios. Las bodas del Cordero, junto a los ángeles y los hijos de Dios convidados, siendo testigos no solo del acontecimiento, del cumplimiento de todas las promesas de Dios derivadas de su omnipoder, con el cual puso todas las cosas bajo sus pies. Daniel capítulo 4, versículos 33 al 35. Si me puede ir ayudando Aarón, por favor. Dice: y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Si usted está pensando en un nombre para su hijo, esta es una sugerencia. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado este tiempo, yo,
Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. El rey Nabucodonosor, el que se había empoderado de esta parte del oriente, el rey Nabucodonosor, que se jactaba que por su fuerza, que por su habilidad, por sus grandes estrategias, por el ejército que tenía, el rey Nabucodonosor está reconociendo la omnipotencia de Dios, que no hay ningún pueblo que haya podido hacer lo que Dios ha hecho. Le quiero decir esto: David ha aprendido a que su corazón no debe de temer y debe de estar confiado. David ha aprendido que efectivamente el ejército es grande y que ha estado allí sitiado esperando solamente la señal para terminar con el pueblo de Israel. David ha aprendido cuáles son sus límites, hasta dónde él llega, hasta dónde él dice ya no más, hasta dónde él dice yo ya no puedo. David ha aprendido esto. David ha aprendido a decir: Señor, ahora estoy aquí y tú miras mi debilidad, y ahora te pido que tu gracia se perfeccione en esta debilidad. David ha aprendido a decir: Señor, reconozco que si esto se logra, es gracias a ti. Yo reconozco que si mi hijo se salva, es gracias a ti. Yo reconozco que si mi hijo se sana, es gracias a ti. Yo reconozco que si mi matrimonio se restaura, es gracias a ti. Yo reconozco, Señor, que si esta vida es transformada a una vida nueva, si este cuerpo tiene la capacidad de despojarse de su vieja vida, es gracias a ti, y no es por mis méritos, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo pienso, es gracias a ti. Porque ese corazón tiene que estar completamente seguro el día que esté allí en las bodas del Cordero, totalmente consciente que si está allí es gracias a Dios. Solamente a Él, solamente a Él. Deuteronomio capítulo 20. Quiero terminar con esto. Versículo 1 al versículo 4. Y dice así: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar a la batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre... ¿Sabe quién es nuestro sumo sacerdote? Se llama Jesucristo. Él va al frente y nos mira y nos dice: no te acobardes, pueblo de Israel, no te desanimes, aunque veas un ejército mayor que tú, más numeroso, Dios está con nosotros y nos dará la victoria.
Yo le preguntaba a mi esposa, ¿cuál es tu ejército? Porque tal vez puede sonar complicado. ¿Cuál es el ejército que ha acampado contra mí? Piénsalo. Piénsalo, porque ese ejército te está menguando tus fuerzas, está tratando de engañarte, de intimidarte y decir, sí, ya no puedo, sí. Pero recuerda que el Señor es tu luz, es tu salvación y es tu fortaleza. Regáleme un momentito de pie, por favor. Quiero pedirle que levante sus manos y que en esta oración usted reconozca quién es su luz, quién es su salvación y quién es su fortaleza. Hoy, mi Dios, estamos delante de tu presencia. Hoy, mi Dios, estamos aquí y levantamos nuestras manos en señal de debilidad. Porque tú conoces hasta dónde está nuestro límite. Tú conoces, Señor, cuál ha sido nuestra carencia, nuestra limitante. Tú sabes, Señor, hasta dónde nosotros no hemos logrado. Tú sabes, mi Dios, cuántas veces nos hemos hecho hacia atrás, nos hemos acobardado. Tú sabes, Señor, reconociendo que tú eres nuestra luz, una luz admirable que nos ha aclarado todas las cosas, que ha alumbrado el camino desde aquí hasta la eternidad, que ha alumbrado el camino desde aquí hasta el trono de tu gracia. Hoy reconocemos, Señor, que ya no vivimos más en tinieblas, sino en tu verdad. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestra salvación, que de ti ha venido salvación, que a pesar de nuestros malos pasos, a pesar de nuestra maldad y de nuestros pecados, tú nos has salvado. Sin importarte, mi Dios, absolutamente nada, tú has venido al rescate por nosotros y reconocemos que de ti vienen nuestras fuerzas, que tú nos fortaleces en el día difícil, que tú, mi Dios, eres el que pelea nuestras batallas y eres tú, Señor, el que ha vencido. Gloria a ti damos hoy, amado Señor. Ahora yo te invito a que como familia tomes un momento para orar por ellos. Tú sabes si tu hijo o tu hija se está enfrentando a un ejército, o si tu mamá o tu papá se están enfrentando a un ejército. Ora por ellos. Dile al oído: el Señor es nuestra luz. Recuérdale al varón de tu casa, recuérdale quién es su luz, que esa luz no fallará. Recuérdale a tus hijos: Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas, ¿quién ha de atemorizarnos? Esposa, dile a tu esposo: aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados, porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación y nuestra fortaleza. Hoy, Señor, bendecimos a estas familias, los que están luchando con algo, los que han estado resistiendo a un ejército, mi Dios. Oramos, Padre, recordando que tú estás por encima de todos, que tu poder, que tu fortaleza es mayor que todas las cosas y que nadie se puede oponer a ti, mi Dios. Hoy recordamos, amado Dios, que nos amas, que has dado a tu Hijo para salvación nuestra. Y hoy recordamos, Señor, que tú eres la fuente de nuestro vigor,
que cada vez que nosotros sintamos desfallecer, basta con venir a tu presencia, porque allí nosotros encontraremos nuevas fuerzas. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.